Pues un gran acontecimiento, una gran noticia. El presidente Obama, eh, este lunes 3 de agosto, anunciando un plan realmente agresivo, realmente comprometido para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente reducción de carbono, en uno de los sectores claves para asegurar los compromisos que Estados Unidos está asumiendo en la próxima cumbre de París a fin de año, a fin de este 2015. Las plantas generadoras de electricidad son responsables de la tercera parte de las emisiones de carbono de Estados Unidos. De tal manera, pues, que cualquier acción, cualquier iniciativa que se proponga reducir estas emisiones van a tener un impacto dramático, un impacto verdadero en las emisiones de Estados Unidos, en las emisiones de carbono de Estados Unidos, que aun cuando se diga que Estados Unidos actualmente es el segundo productor emisor de gases de efecto invernadero y que el principal responsable es China, en términos absolutos, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos, en términos per cápita, sigue siendo el principal emisor de gases de efecto invernadero y de carbono. Pero también hay que tener en cuenta otro dato, que el hecho de que China sea el primer emisor de carbono en el mundo, no hay que tomarlo literalmente, porque en realidad muchas de las empresas que operan en China son empresas del mundo desarrollado occidental, entre otros de Estados Unidos. Y además la producción de China, la producción mercantil de China, es una producción que va dirigida en una gran medida hacia el mundo occidental desarrollado y no desarrollado. Entonces hay que quitar un poquito de la hipocresía que reina en el ámbito de la política climática internacional, responsabilizando a China. Eso no significa que China no tenga una gran responsabilidad, por supuesto, pero es una economía integrada, es una economía global de la que se benefician muchos países, muchas corporaciones. Dicho esto, regresemos a la medida del presidente Obama. El presidente Obama está lanzando un plan para limpiar de carbono a las plantas generadoras de electricidad. Esto significa que para el 2030, estas plantas generadoras de electricidad deben reducir sus emisiones en un 32%. Si eso es así, la promesa de Estados Unidos hecha por el presidente Obama, sobre todo en su reunión con los líderes chinos el año pasado, la oferta que hace Estados Unidos, que hizo en esa ocasión, de reducir las emisiones de carbono entre un 26 y un 28% al año 2025, con base a las emisiones del 2005, para llevar esa propuesta a París a fin de año, hace sentido. Puede tener sentido, puede lograrse. Pero en realidad el presidente Obama, que está bastante bien asesorado, incluso su secretario de Estado, John Kerry, ha tenido una posición bastante inteligente en términos de buscar las alianzas, de construir las alianzas con las grandes potencias o con los grandes jugadores a nivel internacional, y sus asesores están apoyando, están asesorando bastante bien al presidente Obama. Y voy a decir algunas cosas para darle fundamento a esto que estoy diciendo. Para empezar, el primer punto, sí es viable que el plan para limpiar las plantas generadoras de electricidad en Estados Unidos, sí es viable, digamos, que ese plan funcione. Sí es viable obtener esa reducción de un 32% de las reducciones de carbono de estas plantas. Sí es viable, y voy a decir por qué es viable. Es viable porque, de hecho,
del 2005 al 2013, estas plantas generadoras de electricidad ya redujeron sus emisiones en un 15%. Es viable. Ese es el primer punto. Es decir, está ofreciendo el presidente Obama algo que se puede lograr, algo que tiene sentido. Segundo punto, la propuesta del presidente es bastante inteligente. Es bastante inteligente, digamos, porque la está presentando de una manera tal en la que se inserta no fuera del sistema americano, no fuera del sistema económico americano, no fuera del sistema económico mundial, no fuera de la sociedad moderna, capitalista, basada en la economización del mundo y de la naturaleza, sino la está presentando en un escenario de hacer negocios. Es decir, ese es el único escenario en el que puede funcionar una iniciativa de este tipo o cualquier iniciativa ambiental dentro del marco de las instituciones y de los valores de la sociedad moderna actual. Y eso es, digamos, constituir una propuesta, hacer una propuesta comandada por la energía renovable que se convierta en negocio. Si las energías renovables se convierten en negocio, se van a convertir en una posibilidad exitosa. Y eso está apostando el presidente Obama, hacer de la industria de la energía renovable negocios atractivos para los inversionistas. Es decir, descarbonizar el planeta haciendo negocios con las energías no renovables para que, digamos, revitalizar al sistema, atraer a los inversionistas y darle respiro, darle aliento a este sistema que de otra manera parece hundirse entre la crisis financiera y la crisis ambiental que rige en el mundo contemporáneo. Por eso digo que es una propuesta viable, inteligente, que tiene sentido en el momento actual y tiene sentido en el contexto de las negociaciones climáticas, políticas, que tienen lugar en los meses previos a la Cumbre de París, que inicia a finales de noviembre, concluye en diciembre, y en la que se va a llegar a un acuerdo. Se va a obtener un acuerdo. Eso es un hecho. Va a haber acuerdo en París. El problema es, tenemos que ver qué tipos de acuerdo. Va a haber acuerdo porque Naciones Unidas necesita que haya acuerdo. Porque si no, Naciones Unidas desaparece. Es su última oportunidad para hacer un acuerdo climático. Si no, desaparece, digamos, como el facilitador del diálogo internacional, de la concordia, de la armonía de los países a nivel internacional. Entonces va a haber acuerdo. El problema es que va a haber un acuerdo que no va a ser necesariamente vinculante, algunos aspectos van a ser vinculantes y otro va a estar regido por lo que se llama, digamos, un acuerdo buffet, digamos, en el que se establecen las líneas generales a nivel internacional y los países ven cómo se suman a ese marco de lineamientos internacionales. Va a quedar más o menos a la opción de los países sumarse a los acuerdos, ofrecer lo que pueden cumplir dentro de los marcos institucionales y normativos nacionales. Va a haber acuerdo en ese contexto, por supuesto que va a haber acuerdo en París y estos países, Estados Unidos, digamos, está pensando en esa posibilidad de que sí va a haber acuerdo y también dentro de los límites de las posibilidades de un presidente de los Estados Unidos que no puede firmar acuerdos vinculantes que comprometan o que se opongan a la decisión de quien toma las decisiones en política internacional en Estados Unidos, que es el Senado americano. Entonces, en ese tipo de acuerdos, en donde el presidente Obama está planteando medidas administrativas dentro del marco normativo existente, o sea, la propuesta del presidente Obama para limpiar a las plantas generadoras de electricidad de sus emisiones de carbono se mueve dentro del marco normativo, dentro del marco legislativo existente en Estados Unidos, dentro de las atribuciones que tiene la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. No se está saliendo de ese marco, no se puede salir de ese marco, se está moviendo dentro de las posibilidades y atribuciones ejecutivas. Ese es el sentido, por lo tanto,
digamos, las posibilidades de bloqueo que va a tener por parte de los republicanos van a ser mínimas, van a ser también administrativas. O sea, los republicanos no pueden oponerse en términos jurídicos a las propuestas del presidente Obama. Se pueden oponer en términos administrativos, creando obstáculos, haciendo bloques con los gobernadores republicanos, como ya lo están haciendo, para poner obstáculos a estas iniciativas. Pero también, por otro lado, el mundo de los negocios, o una parte del mundo de los negocios, se está sumando a la propuesta del presidente. 360 y tantas empresas e inversionistas, algunos muy importantes económicamente, la Coca-Cola, Google, Levi Strauss, L'Oreal, no sé, Staple, muchas empresas se están sumando a la propuesta del presidente Obama. Por supuesto, digamos, las compañías mineras, las compañías productoras de carbono, de carbón, por supuesto, digamos que van a estar en contra, pero me parece que dándole este giro de convertir o de crear un ámbito de negocios vinculado con la generación de energía limpia, va a ser más viable, va a ser posible su propuesta. Pero hay otro punto que yo quiero mencionar y que me parece, quisiera dos puntos más. Uno, que me parece muy importante, que me parece muy significativo dentro de la propuesta del presidente Obama. El presidente Obama, la inteligencia de su propuesta, la trascendencia de su propuesta, hay que leerla como una inteligencia y una trascendencia que tiene que ver con el sistema capitalista comandado por Estados Unidos, sistema capitalista mundial, que rige en Estados Unidos, pero que rige en el mundo y que es comandado más o menos por los Estados Unidos. Y esa inteligencia consiste en que el presidente Obama está pensando en el sistema, está pensando en el sistema, digamos, económico de Estados Unidos y en el sistema económico mundial comandado por Estados Unidos. Está pensando en el sistema, en tiempos en los que nadie piensa en el sistema, ni los propios beneficiarios del sistema. Es decir, ¿quiénes son los beneficiarios más grandes? Hay muchos beneficiarios del sistema. Las grandes corporaciones, transnacionales o no transnacionales, esos son beneficiarios del sistema actual. Los grandes monopolios son los grandes beneficiarios, pero esos agentes, las grandes corporaciones, los grandes monopolios no piensan en el sistema. Esos piensan en ellos mismos, en sus intereses particulares. Alguien tiene que pensar en el sistema para que el sistema tome un nuevo aliento. Y esa es la inteligencia del presidente Obama, pensar en el sistema, cuando nadie piensa en el sistema. Todo el mundo habla, yo no estoy diciendo que el sistema de libre competencia sea el mejor en el mundo, ni me parece, digamos, que resuelve los grandes problemas del mundo, la desigualdad, la pobreza, la explotación de los hombres y la explotación de la naturaleza. Eso no lo resuelve. La libre competencia yo creo que más bien lo agrava, lo provoca y lo agrava. Pero para el sistema capitalista internacional, pues la libre competencia pues es una gran fortaleza para el sistema capitalista porque, digamos, le da vitalidad, igual que la movilidad social le da legitimidad y vitalidad al sistema. Pero los beneficiarios de este sistema, las grandes corporaciones, los grandes monopolios, no les importa la libre competencia. Les importan los monopolios. No les importa el sistema. No les importa tener, digamos, una naturaleza viva, sana. Les importa, digamos, la naturaleza como proveedora de materias primas, de insumos para la producción y para la conversión del mundo en mercancías. Poner el mundo, la naturaleza, al servicio de la economía. Eso es lo que les interesa en términos de sus intereses como corporaciones y monopolios individuales. El sistema no les importa. Por eso la importancia, digamos, del presidente Obama, de su propuesta de pensar
como sistema. Digamos, cómo tomar medidas que aseguren, digamos, que la naturaleza sigue existiendo. Yo podría parafrasear aquella frase para concluir esta cápsula. Yo podría parafrasear la frase común y corriente que oímos siempre sobre lo que es el desarrollo sustentable, esta idea de que las generaciones futuras encuentren una naturaleza, recursos naturales más o menos equivalente a lo que nosotros encontramos cuando aparecimos en el mundo. Yo diría que la frase esta del desarrollo sustentable se podría decir con más realismo, que consistiría más bien en que las grandes corporaciones, los grandes monopolios, eso sería el desarrollo sustentable, que las grandes corporaciones, los grandes monopolios encuentren en el futuro las materias primas y los insumos para sus procesos productivos que requieren para seguir explotando a los hombres y a la naturaleza a como la han explotado hasta el momento actual. Finalmente, todos los países se están preparando, están haciendo ofrecimientos para la reunión de París. México, entre otros países, está ofreciendo estabilizar o alcanzar el pico de sus emisiones a mediados de los años 20 y empezar a descender por promesas, digamos, sobre detener la deforestación y otras medidas. México es un país emisor de carbono, no es de los grandes emisores, es un país emisor medio, pero es un país emisor de carbono y tiene una responsabilidad ante el cambio climático que tanto preocupa a muchos en el mundo. Estados Unidos está proponiendo reducir el 20, el 28% sus emisiones al 2025. China está proponiendo alcanzar el pico de sus emisiones alrededor del 2030. Muchos países, lo curioso de todo esto es que los países que más ofrecen reducir sus emisiones son los que menos contribuyen a las emisiones de carbono y los que más contribuyen son los que menos reducción de sus emisiones de carbono están prometiendo. París 2015, París diciembre 2015, tiene esperanzas de llegar a este tipo de acuerdos en este marco, con estas limitaciones, con el intento, con la pretensión de los países de darle un cierto aliento al sistema que parece desfallecer por estas crisis, por este agotamiento de la naturaleza, por esta sobreexplotación del mundo natural, del mundo humano y del mundo no humano.